La segunda carta de Juan, segunda y tercera carta, tienen un gran peso de aplicación para nosotros como iglesia, como familia, pero también de una manera individual. Tomen en cuenta que la iglesia estaba siendo perseguida y posiblemente por esta razón Juan escribe como si le estuviera escribiendo a una persona solamente. Parece como que no dirige esta carta de una manera, como un estatuto doctrinal, sino como una correspondencia personal hacia alguien. Se dirige a ellos como un grupo que ha transformado y ha trastornado, si lo puedo decir de esa manera, el mundo entero con la bondad del Evangelio y el amor de Cristo. Así como dice Hechos 17:6, ¿no? Cuando Pablo les dice, cuando les dicen, han llenado toda esta ciudad de su doctrina. Era la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio del Señor. Ahora, quiero decirles esto, donde hay personas, hay problemas. ¿Sí? Porque somos todos así, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo es que Juan escribe esta carta elogiando a esta dama escogida en los versículos 1 al 4. En los versículos 5 y 6 manda a la dama escogida de que deben amar. El amor debe ser palpable, debe ser práctico entre ellos. Versículos 7 al 11 les va a advertir de los peligros que hay. De los peligros que hay. Y los versículos 12 y 13 es consuela y conforta a esta dama. Y a lo mejor dirán, podemos decir, ¿a quién se refiere Juan con esa señal? Vean el versículo 1. Versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Noten cómo se dirige Juan a esta persona. Algunos creen que no se está dirigiendo a una señora, sino a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Así que mandan las cartas y en caso de que alguien las agarrara, podían decir, es una carta personal hacia alguien. Era muy normal que alguien llevara cartas a otras personas. ¿Recuerdan cuando a lo mejor ustedes, pues todos yo creo que tenemos familiares, ¿verdad? O amigos en Estados Unidos. Y ahorita pues ya las cartas son diferentes. Ya ahorita está todo en el chisme del Facebook, ¿no? Increíble. Pero antes eran cartas de veras. Se escribían cartas de veras. Yo todavía guardo cartas que le escribía a Rosy cuando yo vivía en Estados Unidos. ¿Sí? Y apenas estaba conociéndola acá. Y pues olvídense, se me hacían largo para poder venir a Cuauhtémoc. No solamente por ella, sino también por ver a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia. Pero se escribían las cartas. En ese entonces también se escribían cartas en forma de pergamino, ¿sí?
en forma de pergamino, se sellaba con cera, pero esas cartas podían ser abiertas. Es como cuando alguien mandaba dinero en las cartas de antes, ¿no? Y les ponía por más papel que le pusiera, en veces abrían las cartas y llegaban abiertas. No, pues no llegó nada, más que la purita carta llegó, ¿sí? Y era lo que se refiere a esto. Alguien más podía agarrar esas cartas y como la iglesia estaba siendo perseguida, saber dónde estaban. Saber dónde estaba la iglesia. Y posiblemente Juan escribe de esta manera a esa señora elegida. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso como la iglesia escogida, a los escogidos de Dios, dice. Dios nos ha escogido en Cristo Jesús. Dios nos ha elegido en Cristo Jesús. Él nos eligió primero a nosotros. No nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros primero. Y nos ha dado salvación a través de Cristo Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados y ser lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, vean, el anciano a la señora elegida, a esa iglesia escogida por Dios, y a sus hijos, a los descendientes, a los que van creyendo en Cristo Jesús, dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido, ¿qué dice? La verdad. Tomen en cuenta, porque Dios se encarga de escoger a Juan, que es el apóstol de ¿qué? ¿Quién recuerda cómo es llamado Juan? ¿El apóstol de qué? El apóstol amado, el apóstol del amor, para que hable la verdad del Señor, para que hable no solamente la verdad, hable por la verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 que yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. Él es la verdad personificada. Los hijos de Dios, y no habla de una verdad, porque a lo mejor alguien dice, cada quien tiene su verdad. No, solamente hay una verdad. Cristo Jesús. Cristo Jesús. A veces a lo mejor escuchamos a personas que dicen, no, es que esa es la verdad de Él. No, o es verdad o es mentira. Simplemente hay una sola verdad. Ahora, tomen en cuenta, vean cuántas veces se refiere a la verdad en esos versículos 4 en esos 4 versículos que hemos leído. En el versículo 1 menciona la primera vez. Yo amo a quienes yo amo en la verdad. Número 1. 2. Los que han conocido, ¿qué dice? La verdad. ¿Recuerdan a Pilato cuando se le presentó a Jesucristo y le dijo, ¿qué es verdad? Y Jesucristo le contestó, yo soy la verdad. En Cristo no hay nada en cuanto a que sea oscuro. Él es la luz, Él es la verdad completa. Dios nunca va a confundir a nadie. Qué interesante, ¿verdad? Que la mayoría de las sectas confunden a las personas. ¿Qué es una secta? Una secta es cuando alguien se declara, un grupo se declara, dirigido por un líder, diciendo solamente a través de nosotros, todos los demás pueden conocer la verdad. Es falso. Cuando un grupo en particular se autodeclara como la única forma de llegar a la verdad, es una señal de una secta.
Quiero que noten algo más en los versículos, en estos versículos, en el versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y estará para siempre con nosotros. Cristo Jesús nunca nos va a dejar, amén. Jesucristo dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, ¿de qué? Del mundo. Nunca los dejaré ni los desampararé, dice el Señor. Él siempre estará con nosotros. Por eso cuando alguien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, su nombre queda escrito en el libro de la vida del Cordero. Y el Señor entra en esa persona, sea un anciano, sea un niño o sea un joven, entra en esa persona y entonces mismo Dios, el creador del universo, empieza a transformar su vida desde adentro hacia afuera. La forma en que piensa, la forma en que habla, la forma en que actúa, empieza a cambiar. Cosas que antes no le traían convicción no se sentía mal por hacerlas, ahora que tiene a Cristo se siente mal al hacerlas. Se siente mal al contestar mal a sus padres, se siente mal al hablar mal de alguien más, porque el Espíritu Santo que está ahora en ella está haciéndole ver lo que no está bien en su vida. Él empieza a cambiar. Y por eso nadie puede recibir la gloria. Hay veces que dicen personas, yo estoy tratando de cambiar a esa persona. No, nadie puede cambiar a nadie. Amén. Nadie puede cambiar a nadie. Yo no tengo la facultad de cambiar a ninguna persona. Pero Cristo sí. Y si permito que Cristo cambie mi vida, puedo ser instrumento en las manos del Señor para poder ser testimonio para otras personas y para que Cristo entre a esa persona y también transforme su vida. Por eso Juan les habla, el apóstol del amor, no solamente les habla del amor, les habla de lo que es verdad. Cristo siempre va a estar con nosotros y aquí habla de la verdad personificada que es Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo en nuestras vidas. Amén. Y ahora está en nuestros corazones y no solamente está en nuestros corazones, ahora nos ha dado vida espiritual. No solamente tenemos vida física, tenemos vida espiritual. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué interesante lo que nos habla estos versículos, porque los primeros versículos del 1 al 4 nos habla de el elogio que Juan le da a esta dama. A lo mejor dirán ustedes, miren qué importante, hombres. Es importante estar elogiando y están casados, elogie a su esposa. Amén. Vea las cosas hermosas de ella. Pastor, usted no la conoce. No la conoce. Elógiela. ¿No es cierto que el Señor hace eso con nosotros? Señor Jesucristo. Es que déjele notitas. Ahí, a lo mejor póngala entre las camisas ahí, entre las blusas de ella, para que un día póngale la fecha. Para que un día que la encuentres, mira, y luego ya se fue con el Señor. Y mira lo que me escribía. Hermosa mía, paloma mía, amada mía.
Elogie a su esposa. Padres, hijos, elogien a sus padres. Papá, qué machín eres. Díganle eso para que se anime. Amén. Si no lo elogian ustedes como hijos, ¿quién más lo va a hacer? Esposas, hagan lo que uno hace con los demás para con Cristo. Uno está dándole la gloria a Cristo constantemente. Amén. Así que, esposas, díganle, ayuden a sus hijos a ser agradecidos con sus padres. Vaya y dígale a su papá que lo quiere. Ay, mamá, que yo no soy de esas. Ayúdelos. ¿Se imaginan? Va a levantar la moral de ese padre. Por eso es importante que así en estos primeros versículos nos muestran cómo Juan elogia a esta dama, posiblemente la iglesia, porque andan en la verdad. 4, 5 veces se menciona verdad y 3 veces se menciona amor. Vean el versículo 5 y 6. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 4 veces se menciona la palabra amor. Ahora, verdad sin amor hacia las personas insensibles y duras. La verdad sin amor hacia las personas insensibles y duras. Pero el amor sin verdad hacia las personas peligrosas. Porque hace que el cáncer del pecado crezca y se arraigue en el corazón, en la familia, en la iglesia, en el lugar donde estén trabajando que Dios les haya dado. Es importante hablar la verdad en amor. Amén. Hablar la verdad en amor. Dice Efesios 4:15, a que hablemos la verdad en amor. No solamente hablar amor. Hay personas que en el nombre del amor toleran cosas que saben que están mal. Eso no es amor. Con tal de que haya una tranquilidad nomás ahí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Juan se encarga de hablar la verdad en amor. Dice, ámense unos a los otros. Este es el amor, que andemos según sus ¿qué? Sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La palabra de Dios debe hablarse con amor, debe hablarse con verdad, sin comprometer la verdad. En veces, a lo mejor, padres están haciendo a lo mejor cosas que no deben hacer y sus hijos los van a observar. Mi papá lo hace. ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo eso, nada. Cuidado cuando en realidad se hacen cosas que no honran a Dios como cabeza de ese hogar.
Así que los versículos 1 al 4 elogia a la iglesia, si lo podemos decir así, lo importante de elogiar, de reconocer el trabajo de cada uno. Esposos, reconozcan el trabajo de las esposas. Hay veces que dicen, hay veces que son amas de casa. A lo mejor hay esposas aquí, hay mujeres que son nomás amas de casa. No tienen ninguna otra profesión. Dicen, ¿en qué trabaja usted? No, pues, no trabajo. En nada, pues es en la casa. Pues, o sea, téngalo por seguro, que una esposa, no quiero decir que las que trabajan no lo hacen, también lo hacen, es gloria a Dios por sus vidas, ¿sí? Pero en la casa hay mucho trabajo, es mucho trabajo. Si no, esposas, dejen tantito al esposo ahí en la casa, ¿verdad? Y díganle, usted va a lavar, usted va a planchar, usted va a cocinar, usted va a ir a comprar el mandado, ¿sí? Usted va a ir a pagar los recibos. Y yo voy a hacer lo que usted hace. Voy a venir y sentarme en el sillón a moverle igual que usted. Es mucho trabajo, amén. Es mucho. Así que, esposos, elogia a su esposa por ello. Mira. Lávele los trastes. Use a su equipo. Ay, que tengo que lavar los trastes. Use al equipo. ¿A poco Dios no les da un equipo? A mí me dio 3 en el equipo. ¿Sí? A mí que me dicen, deberían de poner una lavadora de trastes. No, tengo 3 en la casa. Tengo 3, o sea, no quiero decir que mi esposa, 3 de los chiquitos. Dios, debemos hacer igual, esposas. Bendiga a su esposo. Ayúdelo. A ver, déjenle quito los zapatos. Siéntese. Quitarle los zapatos. ¿Qué le hace que le vuelan los pies a queso? Y no lo hágalo en amor, no maldiga la verdad. Ay, ¿cómo te pesan? No van a decir esas palabras. Es la verdad, pero o sea, dígala con amor, ¿sí? El amor es, hagan de cuenta, no le lancen el ladrillo así nomás, fórrenlo de terciopelo y después se lo venzan. Eso es el amor y verdad. Vean lo que sigue diciendo. Este es el mandamiento que hemos oído desde el principio. Cuando Jesucristo vino, no nos señaló nuestros pecados. No lo hizo. Perdonó nuestros pecados. Los clavó en la cruz. Así que los versículos 5 y 6 nos muestran que no solamente se habla la verdad, como dicen los primeros versículos, se deben hacer en amor. Los versículos 7 y 8 nos habla ahora de la doctrina correcta. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La palabra ahí, muchos no confiesan que Jesucristo ha venido. La palabra venido está en presente participio. ¿Qué quiere decir? Jesús no ha venido y no va a venir en carne. ¿Qué es lo que enseñan los testigos de Jehová? Que Jesucristo no vino, no va a venir en carne. ¿Que vino en qué? En el Espíritu. En 1914. Nadie lo miró, pero vino. Nomás nosotros los testigos de Jehová lo miramos, dicen ellos. No, Jesucristo va a volver físicamente. Él va a volver una vez más. Y Él va a establecer su reino desde Jerusalén, dice la Escritura, desde Israel.
Físicamente, dice Zacarías capítulo 14, que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y se va a partir. Va a hacerse un gran valle ahí. El mar Muerto va a cambiar toda esa área geográficamente y el agua que viene de las montañas del norte de Israel van a sanar las aguas del mar Muerto y tendrá salida al mar. Increíble la manera en que Dios va a establecer su reino. Cristo Jesús va a establecer su reino sobre la tierra. Y dice, y nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Y por eso Judas dice aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares. Jesucristo va a volver con su iglesia. Algo que va a cambiar mundialmente, y creo que estamos en los últimos, hermano. Todos los que pensaban que te iban a controlar al mundo de una manera, dice el Señor, voy a levantar a estos del norte. Así que Dios levantó a un país llamado Rusia hoy en día. Y cuando ellos pensaron que iban a controlar todas las sociedades, países como Rusia, el bloque de Rusia, China, Turquía, Sudán, Irán, posiblemente Libia, será un bloque que contrarreste a la Unión Europea, que es la bestia de lo que habla Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. Cuando empezaron a hablar de otra virus, apenas comenzaron a hablarlo hace unas semanas, el Señor dice, no más, vamos a hacer esto otro. Así que todo se está poniendo tenso en el mundo, pero para nosotros es wow, diciéndonos el Señor, alístense, estoy a las puertas. Cristo va a volver físicamente. La iglesia tradicional dice que Cristo nunca va a volver físicamente, que la manera en que se va a establecer en el mundo es a través de la iglesia de ellos, de los de Cachuchita, de los de zapatos rojos. Sí, a través de todos ellos. Cristo se va a establecer sobre esta tierra. Gloria a Dios por Jesucristo. Vean, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador. ¿Y el qué? Y el anticristo. Anticristo no quiere decir que es contra Cristo. Quiere decir en vez de Cristo. Y un día la maldad se va a personificar en una sola persona. Un ser humano va a ser poseído literalmente por Satanás. Y va a demandar que lo adoren a él y que adoren sus planes y que adoren y que los que no se pongan la marca de la bestia, dice, no podrán comprar, ni vender, ni viajar, ni nada. Pero gloria a Dios, porque durante ese tiempo habrá muchos que creerán en Dios. Para ese entonces la iglesia no es aquí. Algo va a marcar los 7 años a nivel mundial. Tiene que suceder algo mundialmente. El rapto de la iglesia, cuando el Señor lleve a la gente con Él, aquellos que han recibido a Jesucristo y que caminan llenos del Espíritu de Dios. Como dice Mateo capítulo 7 sobre las vírgenes.
Unas se quedaron, otras se fueron. Vean el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué? Completo. Cualquiera que se extravía. Ahora, de los versículos 7 y 8, que nos habla su palabra, nos muestra, advierte de los peligros, pero los versículos, vean el versículo 9 también, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando cierto grupo pasaba ahí por la casa, ahí por el barrio, y llegaban y tocaban las puertas, bien vestidos, con las sombrillas, venimos a hablarle de Cristo. Y cuando ellos dicen, de Cristo, yo también creo en Cristo. Pero el Cristo de ellos es un Cristo que ellos han creado. Y el de nosotros es creador, que nos sostiene y nos ha salvado y ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No me podía decirles, Dios los bendiga, porque es una doctrina completamente falsa. Igual que los mormones, ¿no? Que no usan la Biblia, usan el libro llamado el libro mormón, que es como el libro de texto para ellos. Y ese libro se escribió, dice que Jesucristo vino y se apareció ahí en Estados Unidos a José Smith, y José Smith recibió la revelación de que había venido y había establecido y había predicado no solamente allá en Israel, también en Estados Unidos predicó. Y él tenía un plan. Es hermano de Lucifer. Y Jesucristo hizo el plan de Dios, el Creador, siendo parte de la creación de Dios, Jesús. Y él fue con el plan que Dios le gustó, el plan de Jesús, pero el de Lucifer no le gustó. Y Lucifer fue echado del cielo y Jesucristo se quedó con Dios. Así que Dios va a continuar salvando personas y como los va salvando, los va a mandar allá a cada planeta a poblarlo. Y un hombre va a tener muchas mujeres. Y es ahí donde se tuerce la perversidad de esta doctrina. Porque dicen, Jesucristo no es Dios. Es creado por Dios. Completamente contrario a la palabra de Dios. Cada vez que tomamos cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, se va a torcer. Interesante, ¿no? Que en Galeana, municipio de Galeana, donde están Casas Grandes también, ninguna violación hacia una joven procede. La corrupción que hay ahí en ese lugar. Por ese grupo venido de Estados Unidos, completamente torcidos. Son millonarios, esas personas son millonarios. Gloria a Dios que nos ha sacado y nos muestra al Señor la verdad en Cristo Jesús. Amén. Pero quiero que vean algo ahí. Cuando alguien venga así con una doctrina, decir, Cristo no vino en carne. Él no va a venir en la carne. Él no va a venir. No le digan, Dios lo bendiga, pues. No. No le den la bienvenida. El darle la bienvenida, el decirle Dios lo bendiga, es decir, siga engañando a los demás. Estén en la palabra de Dios, por eso es importante, ¿saben qué? Estar en la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor.
La palabra del Señor nunca los va a confundir. Nunca los va a confundir. Si ustedes leen nomás la Biblia, van a leer la palabra del Señor, no los va a confundir. Alguien a lo mejor dirá, voy a leer la Biblia. Hace algún tiempo llegó alguien conmigo y me dice, pastor, leí la Biblia y 144,000 testigos son los que van a ser salvos únicamente. Le digo, eso no dice la Biblia. ¿Dónde lo leíste? Tuviste que haberlo leído en otro libro. Si leen la pura Biblia se van a dar cuenta que son 12,000 de cada tribu de Israel, que serán sellados por Dios en el peor tiempo de la historia de la humanidad, para poder pararse enfrente de un gobierno mundial y decir, no le crean, no se marquen, es diabólico, todos aquellos que se marquen quedarán completamente perdidos por la eternidad, no acepten el nombre del anticristo. Y aún así Dios los va a preservar, 12,000 de cada tribu, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. ¿Quiénes son? Dios sabe dónde están. Dios sabe dónde están. Dios sabe quiénes son. 144,000 hombres, dice, que no se habrán contaminado con la pornografía, eso es lo que habla Apocalipsis de esas personas. Pero vean, no reciban a aquellas personas que saben que su doctrina no está correcta. Hablen con ellos y le digan, pues ¿saben qué? Déjame te hablo. El Cristo que yo conozco en la palabra de Dios es un Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Es creador, el que sustenta todo el universo y sustenta mi vida y sustenta mi salvación. Y Él es el todo en mi vida. Porque el que le dice bienvenido participa en sus ¿qué? Malas obras. Y vean el versículo, los últimos dos versículos, versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Qué interesante. Tengo muchas otras cosas que decirles, pero cuando vaya, prefiero decírselas cara a cara. También el Señor Jesucristo, el día en que estemos cara a cara con el Señor, muchas de las cosas que nosotros teníamos dudas se van a aclarar. Por eso decías esto, Señor. Gloria a Dios por la verdad que es Cristo Jesús. Porque no solamente nos habla la verdad a través de su palabra, sino estamos con Él. Y un día, literalmente, estaremos con Él. Aunque no le hemos visto, sabemos que estaremos con Él, porque su palabra nos dice que estaremos con Él. Aquí donde yo estoy, también estarán ustedes, dijo Jesús. Es una promesa de Él, no es algo que yo lo diga, es una promesa que el Señor nos ha dejado. Quiero terminar con lo siguiente, 5 aspectos en esos versículos. Vean el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, caminando en la verdad. Número uno, padres, caminen junto con sus hijos en la verdad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, dice, cuando andes en el camino, cuando vayas con tus hijos, anda con ellos en el camino, enséñales la verdad, enséñales los mandamientos. Siempre estén padres enseñándoles lo que es la palabra de Dios a sus hijos. Vénganse, vamos a hacer un devocional. Vamos a orar. Es una costumbre que tenemos ahí en la casa, hacer altares familiares en nuestra casa. Juntar a nuestros hijos y orar, leer la palabra y orar.
unos por los otros y orar también por las diferentes cosas que tenemos o necesidades que hay, que conocemos como familia. Así que caminen, cuando van en el camino, hablen la verdad con ellos. Número 2, caminen delante de ellos. Caminen delante de ellos. ¿Recuerdan a David cuando mató a gigantes? En 2 Samuel capítulo 21, versículo 20-21, dice que uno de sus seguidores de David dice que también mató a otros gigantes. Y era más grande que Goliat. ¿Cómo es que este amigo de David mató gigantes? Porque David lo hizo. Así que cuando nuestros hijos nos ven en dificultad y en problemas, y cuando nos ven en problemas, en grandes luchas y problemas, y nos ven a nosotros y acudir al Señor y decir, Señor, usted tiene el control. Yo confío en usted, Dios mío, a pesar de la circunstancia a la que estoy pasando, Señor, a través de este gigante problema que tengo enfrente, Señor, yo confío en usted y creo en usted, y Señor, nada me va a apartar de usted. Cuando sus hijos vean eso, un día también ellos van a decir, esta prueba que me está poniendo en la escuela no es nada. Hombre, o sea, y de aritmética es mis meros moles. En el nombre de Jesús voy a estudiar y voy a sacarme buena calificación. O cuando tengan alguna dificultad, van a poder acudir al Señor. Cuando tengan alguna dificultad, van a poder acudir ellos también al Señor. ¿Cómo te fue con la maestra que no te quiere y que te puso aritmética? Re bien, papá. Me saqué un 5 y me dijo que después a lo mejor me pone un 1 más. ¿Cómo te fue? Me dijo, bien, bien. ¿Estaba difícil? Más o menos, pero ¿sabes? Oré a Cristo como tú oras. Le pedí a Dios. No sé qué es lo que me vaya a sacar. Estudié. Espero que me haya recordado bien lo que estudié. Pero recordé cuando tú oras, papá, cuando tú oras, mamá. También tengan cuidado en esto, padres, porque así como David mató gigantes, en el capítulo 21 de 2 Samuel, en el capítulo 13 de 2 Samuel, David hizo cosas incorrectas. Y dice que fue y mató al esposo de Betsabé. Y desde ese momento, toda su familia, todos sus hijos, tomaron lo que él hizo. No se apartó de su casa. Tengan cuidado también los ejemplos que ponen en esa área. Pidan perdón a Dios. Confíen en el Señor. Número 3. Caminen en honestidad. Caminen en honestidad. Padres, sus hijos, nuestros hijos nos están observando. En Génesis capítulo 32, Jacob tenía hijos. ¿Saben lo que significa Jacob? Su nombre, el que hace tropezar. Más bien le llamaríamos el transitas. Era bien transero, engañador. Pero en Génesis capítulo 32 va con su hermano y quiere comprar a su hermano con cosas. Y su hermano se las devuelve. Su hermano se las devuelve. Y algo sucede bien interesante ahí. Porque dice que se aparece el ángel de Jehová en aquella noche. Esaú representa la carne. La carne venía a destruir a su familia. Y si no busca a Dios, destruye a su familia. Y aquella noche pasó orando
Y el ángel del Señor, que es Cristo, una forma humana, se aparece a Jacob y lo agarra de la túnica. Bendíceme, no te bendigo. Bendíceme, no te bendigo, le dice Dios. Bendíceme, Señor, no te bendigo. Señor, bendíceme. Señor, cuida a Judá. Yo creo que se escuchaba ahí en la noche aquel padre orando por Judá. Señor, bendice a mi hijo Judá. Señor, que no lo vaya a suceder esto, Señor. Y aquellos hijos escuchaban a aquel papá. Te pido por Neftalí, Dios. ¿Qué va a hacer Esaú contra él? Porque Saúl le dijo, cuando te vea, voy a matarte. Voy a matarte, Jacob. Y cuando ya iba a amanecer, toda la noche pasó orando por sus hijos. Cuando ya iba a amanecer, suéltame porque ya amanece, le dijo Dios. En la carne, una cristofanía, Cristo en forma humana. No te suelto si no me bendices. Y el Señor le puso una llave y le disloca la cadera. Dice, de aquí en adelante no serás más llamado Jacob, sino Israel, que quiere decir gobernado por Dios. Y Génesis 32 dice, por eso los hijos de Israel no comen la parte del cabrito, de la cadera del cabrito. Porque recordaban a un papá, no que hizo dinero, no que era experto en hacer dinero, que se manejó la genética de los animalitos. ¿Quieres pintitos? Labán quiere ahora los rayaditos, pues le van a salir puros pintitos y esos son míos. Era increíble para hacer tranzas, Jacob. No, recordaron cómo se enriqueció, recordaron cómo intercedió por ellos como hijos. Recordaron a un papá que ahora ya no caminaba como caminaba antes, ahora dependía de un bastón para caminar. Ahora su forma de caminar era distinta a como era antes. Su forma de hablar era distinta, ahora quería guiar a sus hijos hacia las cosas de Dios. Eso es lo que recordaban. Caminen en honestidad. Número 4, caminen alejándose de ellos. ¿Recuerdan en 1 Samuel capítulo 1 a Ana? Un hijo te he pedido y un hijo me has dado. Y cuando dice que cuando estaba pequeño lo fui y dejó ¿dónde? En Siloé, a cargo del sacerdote Elí. Su nombre era Samuel y llegó a ser un profeta grande de Dios. En vez es necesario dejar a nuestros hijos. No puedo dejarlo. Tienen que dejarlos. Dios tiene el control de las situaciones. Amén. Tiene el control de las situaciones. Déjenlos que crezcan, hermanos. Y número 5, caminen en oración con ellos. Job capítulo 1, versículo 5, dice que Job oraba por sus hijos todos los días, traía sacrificios. Padres, oren por sus hijos todos los días. En esto me gozo, dijo Juan, que veo a tus hijos caminando ¿en qué? En la verdad. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén.